Vamos a hablar un poco sobre los quemadores de grasa. Les voy a contar algunas anécdotas que he tenido o que he vivido de cerca con ellos a lo largo de tantos años en el fitness. Y para empezar quiero dejar algo muy claro. Los quemadores de grasa no son una fórmula mágica como muchas personas creen. De hecho, el solo nombre, el haberlos bautizado quemadores de grasa, ya confunde un poco y la gente cree que siguiendo sus hábitos normales y consumiendo un suplemento como estos ya va a pasar que van a reducir porcentaje de grasa corporal, ya van a tener el cuerpo que quieren sin hacer ejercicio, automáticamente la comida chatarra o las malas elecciones alimenticias no van a importar, no van a pasar factura, y eso es totalmente falso. Lo más importante y la única herramienta que hace que realmente se oxide la grasa es la dieta. Para empezar a quemar grasa necesitamos un déficit energético, es decir, comer menos de la comida que necesitaríamos, y entonces se empieza a utilizar tejido adiposo, el tejido de reserva, como sustrato energético para completar la energía que necesitamos, y ese proceso es el que se conoce como quema de grasa. Entonces, indiscutiblemente, para perder grasa hay que hacer dieta o llevar un plan de alimentación en el cual usted no complete las calorías que necesita para que nuevamente el tejido de reserva se empiece a utilizar como energía. Ninguno de estos, ni siquiera los más fuertes y peligrosos, van a hacer la tarea de quemarle grasa como si fueran algo mágico. Hay opciones y ahí es donde ya empiezo a transmitirle a cada uno de ustedes como para que empiece a razonar sobre los peligros que conllevan la utilización de algunas sustancias que son potencialmente peligrosas. Empecemos por el lado oscuro de los quemadores de grasa. Los más efectivos, lastimosamente, son los más peligrosos. Dentro de la lista de efectividad encontramos quemadores de tipo farmacológico, como lo es, por ejemplo, el clenbuterol, o uno de los que más riesgos potenciales tiene, e incluso hay muertes reportadas por el consumo de este quemador, que es el DNP. A nivel farmacológico también hay algunos esteroides que se comportan como muy buenos quemadores de grasa. La gente conoce los beneficios, por ejemplo, del Winstrol, del Primobolan. Vuelvo y repito, en las competiciones se utiliza DNP exclusivamente como un termogénico muy poderoso, y esto es lo que ha cobrado tantas vidas, justamente que sube mucho la temperatura corporal y ha provocado tragedias, el DNP. Encontramos dentro de esa lista de los farmacológicos y peligrosos la efedrina, que obviamente en algunas ocasiones incluso se combina con el clenbuterol, lo cual es sumamente adverso para la salud porque actúan sobre el mismo receptor y puede generar incluso, por ejemplo, un fallo cardíaco. Pero se ve, o sea, cuando ya uno está dentro de este medio, dentro del fitness, dentro del fisicoculturismo, conoce testimonios de personas que van a competir y ve que en esa última etapa de secado combinan clenbuterol con DNP, con efedrina. Bueno, el cuento de la efedrina va un poco más allá porque realmente es un quemador muy poderoso. Para mí es uno de los más poderosos cuando se arma en el stack del típico ECA. El ECA, para los que no conocen, es la combinación de efedrina, cafeína y ácido acetilsalicílico. Cuando se combinan 25-50 miligramos de efedrina con 100-200 miligramos de cafeína y 100-150 de ácido acetilsalicílico, se arma el famoso stack de ECA, muy utilizado en la golden era del fisicoculturismo y obviamente todavía en tiempos modernos. De hecho es muy codiciado porque antes de pronto era más popular, ahora es un poco más escaso, más difícil de conseguir, pero supremamente efectivo y supremamente peligroso. ¿Qué me dicen también de la sibutramina? La sibutramina es altamente efectivo a nivel de procesos de pérdida de grasa corporal. De hecho, suprime demasiado el apetito. Muchos escándalos actuales giran en torno a quemadores de grasa que supuestamente son naturales y tienen trazas de sibutramina. ¿Por qué? Porque como es un mercado negro, un mercado que nadie controla, un mercado que nadie vigila, un mercado que está al margen de la ley, pues los fabricantes dicen, ¿qué le echamos a ese quemador para que sea más efectivo? Y ahí es donde recurren a ese tipo de sustancias, al DNP, al clenbuterol, al ECA, efedrina y sibutramina.
Entonces, no sé si ustedes están enterados de un escándalo de hace aproximadamente 2-3 años, donde un quemador muy famoso, natural, fue alertado no solo por la comunidad, sino por entes de control, porque de hecho se sacó un comunicado acá en Colombia. El INVIMA dijo, pilas con este quemador porque encontramos que tiene rastros de sibutramina y es un riesgo para la salud pública, porque de hecho es un gran riesgo para la salud pública, porque a la sibutramina en una persona sana puede que no haga tantos estragos como en una persona enferma, con hipertensión, con diabetes. De hecho, eso lleva posteriormente a cuadros de depresión cuando se quita la sibutramina, y como es un derivado similar a una metanfetamina, entonces las personas pueden entrar en depresión. Y fue algo que se vivió y que la gente pasa y, pues sí, el quemador tenía sibutramina. Y de hecho, cuando sacaron ese quemador del mercado, la gente decía, ¿dónde lo vuelvo a conseguir? Porque es que ese era el que me funcionaba, así tuviera sibutramina. Entonces, para quedar claros en ciertas cosas, los quemadores de grasa no son milagrosos de por sí. Nada puede quemar grasa más allá de crear un déficit energético, es decir, hacer dieta. Posteriormente, sí hay sustancias que funcionan mucho para movilizar y oxidar la grasa, pero dentro de esa primera etapa, las más efectivas lastimosamente son las más nocivas y pueden acarrear graves problemas para la salud. Y ya cuando vamos a la suplementación, nos encontramos con dos caminos. Uno, hay mercadeo hacia ciertas sustancias que no funcionan para nada, y todavía nos encontramos en el mercado esas sustancias tales como por ejemplo la carnitina, tales como el picolinato de cromo, tales como el CLA, donde aún se comercializan como super quemadores, pero la evidencia apunta que no lo son. Entonces hay un gran negocio donde se juega con el bolsillo de las personas, se juega con la ignorancia de las personas sobre estos compuestos y le dicen, este es el super quemador de grasa, y le venden algo que no sirve. Eso es algo que sigue ocurriendo. Nosotros como influenciadores tratamos de tocar el tema, de contarles a las personas que no se dejen robar con ese tipo de cosas. De hecho, yo constantemente subo evidencia. La carnitina no es un quemador de grasa, y pongo unos 10, 12 links donde se demuestra que en los estudios, en los ensayos, la evidencia controlada, la carnitina no sirve para nada. Pero aún así, la gente dice, pero es que yo siento que me funciona. Y entonces siguen comprando carnitina. Por eso parece que no fuera a terminar el comercio de carnitina, de CLA, de picolinato de cromo como quemadores de grasa, porque la gente todavía quiere tener como la fe, o guarda la esperanza de que eso, ensayémoslo, comprémoslo a ver por si las moscas, porque es que fulanito bajó con eso. Pero puede que fulanito no haya bajado con eso, sino que compró la carnitina, hizo una dieta súper estricta, fue la dieta la que lo bajó, y le echa el milagrito a la carnitina. Tenemos sí algunos potencializadores u optimizadores de grasa en el mercado. Optimizadores, o sea, no son quemadores, para que quedemos claros, no van a quemar grasa, no van a hacer la tarea solos, pero sí pueden potencializar el proceso oxidativo de grasa si nosotros proveemos las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones adecuadas? Dieta y ejercicio. Si usted está bien con la dieta y usted está bien con el ejercicio, usted sí puede utilizar algunos aditamentos, en este caso los quemadores de grasa, los que sí funcionan para optimizar ese proceso oxidativo de la grasa. Recordemos que no todas las sustancias funcionan. Entonces, ¿qué debería usted buscar en un quemador de grasa? Según la evidencia, lo que sí funciona empieza primero por aquello que genera un entorno adrenérgico adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas sustancias estimulantes que pueden subir la segregación de adrenalina sí funcionan, y ahí nos encontramos a la cafeína, a la teobromina, a la yoimbina, al extracto de té verde, porque son estimulantes que predisponen nuestro sistema adrenérgico, disparan nuestra segregación de adrenalina, por ende se bloquea insulina, hay menos insulina, y cuando hay ausencia de insulina se crea un entorno ideal para oxidar grasa. Entonces, sí, esos suplementos sí deberían estar. ¿Qué deberíamos buscar dentro de un quemador de grasa? Al menos cafeína. Cuando usted ve que su quemador de grasa tiene cafeína y usted ya está en déficit energético y está haciendo ejercicio, empezamos bien. No tiene que encontrarlo acá, también puede ser simplemente en una taza de café
Obviamente, para llegar a las dosis ergogénicas de cafeína, en lo que respecta a mejorar ese perfil oxidativo de la grasa, las dosis tienen que ser altas. Estamos hablando de 100, 200 miligramos por toma de cafeína para potencializar la adrenalina. De ahí en adelante podemos encontrar otras sustancias que también están basadas en evidencia, tales como el 5-HTP, que regula el apetito, tales como el extracto de coleo, que ha demostrado ser bastante eficiente a la hora de mejorar el perfil oxidativo de la grasa. También podemos encontrar el extracto de naranja amargo y también podemos encontrar algunos otros diuréticos presentes en las fórmulas de quemadores que van a hacer que la persona a lo largo del proceso se sienta un poco mejor, se sienta más liviana y obviamente reduzca sus porcentajes de grasa. Entonces recordemos lo siguiente, los quemadores de grasa más efectivos igual no van a ser el milagro por sí solos y entre más efectivos pueden ser potencialmente más peligrosos para la salud. Hay algunos dentro del mercado que no funcionan, que pese a que están cobijados o amparados bajo la lupa de las entidades de control sanitario, por ejemplo FDA, por ejemplo INVIMA, no funcionan para quemar grasa. ¿Cuáles? Está la carnitina, está el picolinato de cromo, está el CLA y muchos otros que tratan de vender como quemadores de grasa. Y hay otros que sí funcionan, sobre todo basados en estimulantes, porque son netamente adrenérgicos, pero hay que tener un equilibrio entre alimentación, entrenamiento y buenas elecciones. Me gustan mucho tengamos algo en cuenta. La efedrina como alcaloide fue prohibida, fue baneada por la FDA, pero todavía hay extracto de efedra que digamos que está en un limbo legal y entonces en algunos estados está prohibida y en algunos no, pero indiscutiblemente entre más adrenérgico sea el quemador de grasa, por ejemplo esos que combinan cafeína con extracto de efedra, con yoimbina, son los más efectivos. Entonces investigue un poco, remítase a la evidencia de qué es lo que funciona en cuanto a la quema de grasa, haga dieta, entrene y optimice la pérdida con un buen quemador. Me gusta mucho Animal Cuts, me gusta Lipodren, me gusta Lipocore, que otro me gusta así bastante. Super HD de Celucor es una buena fórmula. ¿Cuál se nos queda así que sea bueno para recomendar? Bueno, High-Tech Pharmaceutical tiene una línea que tiene extracto de efedra muy buenos. Algunos tienen 25 miligramos, otros tienen 50 miligramos de extracto de efedra y algunos más fuertes, pero recordemos que entre más estimulantes, más lo pueden poner como enfermo a uno. ¿Por qué? Porque dan náuseas, dan mareo. Entre más cafeína, más estimulantes, más yoimbina, más extracto de efedra, pues hay personas que no van a tener la tolerancia adecuada. Entonces busque un quemador de grasa que usted pueda tolerar y arranque con ese. Ese puede llegar a ser el más efectivo para usted. Ahí les conté un poquito sobre quemadores. Todo bien.